Bien, comenzamos entonces. Como decía Nico en la presentación que hizo, el título de la charla tiene que ver con los principios más internos que cada uno tiene. Y en ese sentido, de eso, digamos, trata un poco lo que es la cuestión de la objeción de conciencia. Como para empezar, digamos, con el tema, no definiéndolo, pero a lo mejor sí conceptualizando qué es la objeción de conciencia, tenemos que decir que es la facultad conferida por la ley a cualquier persona para rehusarse a cumplir una determinada obligación impuesta por una norma, independientemente de la jerarquía que esa norma tenga, por estimar que al cumplir esa norma se afecta el sistema más íntimo de la persona vinculado a sus creencias religiosas, éticas, morales, filosóficas, jurídicas o políticas. Incluso, digamos, muchos autores en esta cuestión sostienen que la objeción de conciencia también abarcaría ciertos principios vinculados a las cuestiones científicas. Es decir, eh, esta cuestión, digamos, científico-académica podría servir también de base y que podría complementar lo que hace el sistema de creencias y valores que la persona tiene para, digamos, objetar en conciencia y incumplir de alguna manera una norma. En ese sentido, lo que hay que aclarar desde el principio es que este, digamos, incumplimiento uno no lo promueve como en el sentido de una desobediencia civil, por decirlo de una forma, sino digamos que va a ser, como vamos a ver más adelante, este incumplimiento está basado fundamentalmente en el reconocimiento que tiene la objeción de conciencia como un derecho humano fundamental. ¿Y por qué yo digo, y dicen los autores, incluso las mismas normas, que es un derecho humano fundamental? Porque tiene un asiento propio lo que es la dignidad intrínseca de cada persona. Y esa dignidad, digamos, que un derecho también humano reconocido a nivel internacional, se fundamenta justamente en esta cuestión que hace a las cuestiones morales y a las creencias más íntimas que tiene una persona. Si nosotros retomamos la cuestión del concepto que estábamos conversando anteriormente, podemos ver en principio que aparece, ay, perdón, un conflicto donde, como podríamos ver, distintos actores, podríamos decir, que se manifiestan en pugna. Estos se manifiestan en pugna en tres niveles que están, digamos, bien definidos. En primer lugar, un primer nivel podríamos ver la norma en relación a la conciencia, es decir, la norma sea de tipo legal, de tipo municipal o un decreto dictado por el Poder Ejecutivo que de alguna forma contradice un principio de la conciencia. Muchos o sea, la conciencia tiene fundamentalmente un asiento ético. Cuando nosotros hablamos de conciencia, lo vemos como el último escalón, digamos, que tiene la persona humana. Es decir, lo que desde un punto de vista ético, lo que se trata de hacer es formar una conciencia recta como última instancia que va a servir, como decía antes, para regir los actos que esa persona realiza. Y esos actos, como que desde un punto de vista ético, pueden ser calificados en relación a la virtud como buenos o como malos. La cuestión, en un segundo nivel de conflicto, vemos el interés general versus el interés particular. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no podemos concebir un interés general como la suma de todos los bienes individuales. Entonces la objeción de conciencia vendría a ser un bien individual que se asienta en un interés particular de que donde una persona dice no, determinada norma que establece una conducta lesiona mis intereses más profundos. Yo me aparto del cumplimiento de esa norma, bueno, para preservarme. La cuestión, digamos, que la objeción de conciencia tiene en sí un valor, digamos, que tiene que ser visto en términos de bien común. Y por último vemos también la objeción de conciencia en lo que es el ámbito público y el ámbito privado. Muchos dicen, bueno,
quien objeta en conciencia, como está relacionado, digamos, con el segundo nivel, dice que quien objeta en conciencia, bueno, es tema del que objeta en conciencia. No puede esa objeción de conciencia trascender el fuero interno de la persona y tener consecuencias en la sociedad en general. En ese aspecto, digamos, sí lo hemos visto, y cuando, digamos, se reconoce la objeción de conciencia en tanto derecho humano, una de las características que se le establece es que de ninguna forma, digamos, para convalidar en sí el instituto, puede ir, digamos, contra los derechos de terceras personas. Es decir, la objeción de conciencia no puede causar un daño a una persona, porque en definitiva de que se trata de evitar también a la propia conciencia y a las otras personas también. En ese sentido, digamos, la objeción de conciencia tiene, digamos, arraigo directo en lo que es la libertad de conciencia, el derecho a ejercer esta libertad, vinculado también a lo que es el derecho a la libertad religiosa. Por ende, digamos, al ser, como decía anteriormente, un derecho humano, es inherente a la condición humana, porque está, digamos, directamente relacionado con su dignidad ontológica, implica una derivación del pensamiento, digamos, de la persona, donde el Estado no puede, digamos, de alguna forma involucrarse autoritaria o arbitrariamente, y en nuestro sistema constitucional esta cuestión de la libertad de conciencia y demás está consagrada como derivación, podríamos decir, de lo que es, decía la libertad de conciencia y la libertad de religión, expresamente garantizada en el artículo 14. Y con este artículo 14 se hace un juego con lo que es el artículo 19 de la Constitución, vinculado a la libertad de pensamiento, donde cada uno dice: las acciones privadas de los hombres están reservadas a Dios, porque es cierto que nuestra Constitución, independientemente de las creencias religiosas o, digamos, las concepciones espirituales que puede haber, nuestra Constitución Nacional mantiene un corte naturalismo, de naturalista, y en esa cuestión, digamos, que a lo mejor parece muy técnica, porque está vinculada a los principios que rigen como a dos grandes corrientes que rigen nuestro derecho. La Constitución, digamos, tiene este corte naturalista y está, digamos, asentada sobre un principio, digamos, cristiano, porque así surgió. De hecho, digamos, lo dice también el preámbulo declarado irreformable. Entonces, en Perdón, ese Eli. sentido, sí. Disculpame, Eli. Corroborá, por favor, si podés compartir ahora. A A ver. ver. No, no. ¿No? Bueno, listo, Eli. Para que vuelva a probar, a lo mejor porque se actualiza. A Ahí ver. sí, bien. Genial, perfecto. Gracias. No, por favor. Perdón. Entonces, estaba acá, estaba diciendo, esperen que voy a ver si puedo aumentar. ¿Ahí ven bien? Que alguien me confirme. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, entonces decía que esta cuestión de la libertad de pensamiento, que está vinculada a la objeción de conciencia, está directamente relacionado con un principio de privacidad que establece el artículo 19 de la Constitución, en donde dice que todas las acciones privadas de los hombres están reservadas a Dios y exentas de la voluntad de los magistrados. Es decir, como que la misma Constitución reconoce un ámbito privado donde el Estado no tendría injerencia. Y eso es justamente la conciencia. Como decía, existen principios constitucionales que la reconocen. La objeción de conciencia está también expresamente reconocida lo que son los tratados internacionales de derechos humanos a través de, que son los contenidos en el artículo 75 inciso 22, famoso, digamos, artículo, incorporado con la última reforma constitucional del año 94, donde, bueno, también está consagrado el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de religión, a la libertad de expresión, y bueno, se basa en esta situación específica. Nosotros no tenemos una ley a nivel nacional que hable específicamente de la objeción de conciencia, es decir, que su título sea objeción de conciencia, como sí existe en la provincia de San Luis, que
que fue pionera, digamos, en esta regulación de la objeción de conciencia, vinculada a cuestiones sobre todo de salud reproductiva, pero sí nosotros, digamos, tenemos legislaciones que hablan de la objeción de conciencia y que la reconocen. Podemos después criticar, como vamos a ver más adelante, si ese reconocimiento que se hace de la objeción de conciencia tiene limitaciones o no, pero que está reconocida sobre todo, digamos, en aquellas legislaciones vinculadas a la cuestión de salud, como se llama, salud sexual y reproductiva. Y dentro, digamos, de eso podemos citar como ejemplo lo que es la ley de contracepción quirúrgica, la 26.130, o la ley que crea a nivel nacional el programa de salud sexual y reproductiva, al igual que en la provincia de Santa Fe, que hay una ley que justamente hoy en día esa ley que establece el programa de salud sexual y reproductiva y paternidad, digamos, responsable, hoy está haciendo, digamos, no solo la cuestión de objeción de conciencia, sino en otros puntos también modificada para, digamos, ponerla en consonancia con lo que dice la ley del aborto, y lo mismo, digamos, la ley del aborto reconoce, o sea, hablo de la 27.610, reconoce, digamos, la objeción de conciencia. Vamos a entrar más a ver cuáles son las falencias que presenta esa ley, pero la ley, digamos, en sí contempla el instituto. En Argentina también podríamos decir que existe jurisprudencia, en especial, digamos, fallos judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la han reconocido. De hecho, digamos, podríamos decir, el surgimiento del instituto está muy vinculado a la creación jurisprudencial que se hizo, y como ustedes pueden ver, abarca, digamos, distintos temas. Uno puede ser objetor en distintas cuestiones, no solamente en esto puntual, digamos, del aborto. El caso Portillo, que es del año 1989, la objeción de conciencia se vincula al servicio militar. En el caso Barros, que es anterior, digamos, incluso al caso Portillo, que Portillo es como que se toma como siempre el primer presente, por eso se lo nombra siempre el primero, vinculado a los alumnos testigos de Jehová en relación, digamos, a los símbolos patrios, y el caso FAL, que ustedes recordaron, el caso FAL fue, digamos, el que abrió la cuestión del aborto, digamos, que podríamos decir incluso hasta lo legalizó por una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo reconoció como derecho, independientemente que no fuera así. También habla, digamos, de lo que son de la objeción de conciencia, de una manera, digamos, insuficiente, pero al mismo nivel que manda las provincias que dicten protocolos, vinculados al aborto para implementar las jurisdicciones provinciales, que también eso tiene su cuestionamiento, manda, digamos, que exista, que se establezcan normas que protejan la objeción de conciencia. Lo mismo pasa con el caso 10, que bueno, es un caso que no estaba vinculado al aborto, sino a la cuestión de la famosa ley de muerte digna, ustedes lo recordarán, que es como la última expresión, podríamos decir, en términos de salud, de derecho y bioética, que habla la Corte Suprema respecto de la objeción, muy vinculada a la cuestión de la eutanasia y demás, pero también toma, digamos, el antecedente de FAL, de hecho lo cita expresamente, y dice en ese caso que también, digamos, aquellos profesionales que no estén en condiciones de aplicar esta cuestión de la muerte digna, o lo que fuera, digamos, vinculado como hace, digamos, esa manipulación terminológica, por más que digan, también, digamos, lo cita expresamente y dice, bueno, la objeción de conciencia tiene que estar reconocida y salvaguardada. Entonces, digamos, lo importante es siempre recordar que el derecho a la objeción de conciencia es para todos los ciudadanos, y que en esta temática puntual, yo me quiero referir a esto del aborto porque es lo que se habla mucho desde casi 10 años atrás, desde que empezó toda esta movida con FAL y todo lo que fue viniendo después. La objeción de conciencia no es privativa del aborto, por más que nosotros nos refiramos, digamos, a esta cuestión. ¿Y quiénes pueden ser objetores de conciencia vinculados a este tema?
Lo vamos como a dividir en dos grandes grupos, que es los que más se como a dividir en dos grandes grupos, que es los que más se habla hoy en día, que uno es el personal de salud y otro, digamos, es el personal, podríamos decir, educativo. En lo que hace referencia al personal de salud, yo hablo de personal, no solamente de profesionales de la salud. En ese sentido, no solo los profesionales pueden hacer su objeción, sino también cualquier empleado administrativo o cualquiera, digamos, sea la participación que necesariamente vaya a tener un técnico, por ejemplo, con tal que se acredite, digamos, la participación, es decir, que el aborto no podría realizarse sin que preste alguna colaboración, puede ser objetor de conciencia. Y lo mismo pasa con los estudiantes y los docentes, no solo, digamos, los docentes que muchos y con razón dicen, yo no puedo decirle a mis alumnos que existe un derecho al aborto en la Argentina. Y se paran, digamos, desde esa postura y dicen, tampoco tengo por qué soportar que me obliguen a decirlo, independientemente de lo que fuera. Hoy en día, digamos, el debate, ustedes lo habrán visto mucho, está como situado en lo que son la cuestión de los estudiantes y las prácticas profesionales en estas materias y las famosas materias electivas, algunas obligatorias, donde se les va a enseñar a los estudiantes a realizar la práctica. Y en ese sentido, bueno, es todo, digamos, una cuestión que muchas veces, como vamos a ver, choca con los idearios que tienen las instituciones que están formando a esos futuros profesionales. No sé por qué volvió. Perdón. Así. En ese sentido, digamos, acá quiero, digamos, ustedes van a ver muchos textos, sí, pero digamos, vamos a tratar de conversarlo para que no sea tan aburrido. Desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta FAL en el año 2012 hasta que sale la ley de aborto en diciembre de 2020, se trabaja, digamos, respecto de la objeción de conciencia, que va a tener distintas matices. La primera vez que se habla de objeción de conciencia, incluso en nuestro país, vinculada al aborto, es anterior y surge en el 2010, cuando el Poder Ejecutivo de la Nación dicta lo que se llama la Guía Técnica para la Atención de Aborto No Punible. Recordarán ustedes que los abortos no punibles son los que están establecidos en el artículo 86 del Código Penal. Entonces, desde ahí, digamos, como la tendencia general fue reconocer, sí, a los profesionales de la salud el derecho a ejercer la objeción de conciencia. Siempre que eso no implique dilaciones que comprometan la atención del servicio de salud. De hecho, cuando FAL en 2012 surge, la Corte Suprema manda, como decíamos anteriormente, a las jurisdicciones provinciales, fundamentalmente a los ministerios de salud de las provincias, que dicten normas del más alto nivel, que les llamaba, y que sean ejecutadas en la práctica para llevar adelante la realización de los abortos, y que en muchos casos, con a sola petición de la mujer, firmando, por ejemplo, una declaración jurada, alegando un supuesto abuso, una supuesta violación. Entonces, en ese caso, siempre, digamos, estuvo muy presente esta cuestión de de evitar lo que es la dilación. A su vez, se sostenía que ejercer el derecho a objeción de conciencia, como decía, que se reconoce y todo lo que nosotros podamos decir, ese ejercicio de ese derecho humano de ninguna manera puede justificar el incumplimiento de los deberes profesionales ni dañar los derechos de los pacientes. Es decir, que en palabras lindas, lo que mandaba era, llegaba una mujer que pedía el aborto independientemente de la condición que tenía el profesional de la salud, y bueno, era una de las posibilidades que le tenía que ofrecer, aún así sea objetor de conciencia. Y que si fuera el único incluso presente en el efector de salud, tenía, digamos, que realizárselo si se lo pedía. Reconoce también que todos los profesionales, aunque objeten,
de alguna forma están obligados a cumplir con el deber de informar sobre el derecho a acceder al aborto y a respetar, proteger y garantizar la autonomía de la persona gestante. Es decir, que ya hay una tendencia desde el año 2010 más marcado ahora, que no se habla más ya de la mujer, sino que, digamos, trasciende a toda la normativa la cuestión que hace a la perspectiva de género. ¿Qué pasaba en lo que comentaba anteriormente? Si una mujer viene y solicitaba, digamos, la realización del aborto, el profesional, digamos, que era objetor, estaba, o se encuentra, digamos, incluso acentuado por la ley 27.610, a remitir a esa persona a un profesional que estaba dispuesto a realizarle la práctica y que debía, digamos, en la historia clínica de esa mujer, dejar asentado la derivación. Y así. En derecho, digamos, hoy la ley lo dice explícitamente y yo creo que de alguna manera se manipula lo que dice la ley de los derechos del paciente. ¿Cuál es la ley de los derechos del paciente? Y bueno, como su nombre lo indica, que después la voy a nombrar más adelante también, manifiesta, digamos, respetar aquellas facultades que se les reconocen a las personas en esta legislación. Entonces, basándose en el deber de asistencia, digamos, un médico de ninguna manera puede oponerse y decir que va y negar la asistencia a cualquier paciente en la situación que se encuentre. Entonces, de alguna manera obligaba a que en la historia clínica se realice esta derivación, cuando en realidad, digamos, la ley de los derechos del paciente, no solo la ley de los derechos del paciente, sino, digamos, el decreto reglamentario, e incluso, digamos, la famosa guía de los derechos del paciente, que por resolución del Ministerio de Salud de la Nación se dictó en marzo, si yo mal no recuerdo, de este año, pero es nueva, digamos, de este año. Ahí, digamos, se consagra para cualquier profesional que no está obligado a derivar, sino que el profesional lo que tiene que hacer es ilustrar, digamos, a ese paciente, brindarle la información que ese paciente necesita para que haga, digamos, un adecuado consentimiento informado y sea el mismo paciente el que se procure el profesional, digamos, que lo va a atender. Por ejemplo, cualquier cuestión de atención, vas de un médico clínico a un hospital y te tiene que atender un reumatólogo. Te dice, bueno, acá está fulanito de tal que es reumatólogo, pero hay que de alguna manera conferir la libertad, que lo dice precisamente la guía esa, hay que conferir, digamos, al paciente la libertad de que sea él el que... O sea, en esta cuestión uno ve como una cierta manipulación terminológica de tal forma de presionar al profesional para que ofrezca el aborto y demás y derive algo y la práctica, sea como sea, se consume. En ese sentido, también, digamos, es tendencia en esta materia que no puede un profesional hacer la objeción de conciencia o alegar esa objeción de conciencia si no existiera un profesional disponible para realizar la práctica. Porque esto también, vuelven a reiterar, es lo que supuestamente se sostiene en las leyes de los derechos del paciente y la ley de ejercicio de la medicina, que incluso es anterior, y que de un juego de las normas o sea, esta ley que es la 17.132, la de ejercicio de la medicina, hablo, con las distintas normas éticas que existen hasta el día de hoy, digamos, ven al aborto como una práctica antiética junto económico. Y de ninguna manera, digamos, puede alegarse la objeción de conciencia en caso de emergencia, cuando la práctica tenga que realizarse en forma urgente, pues existe un riesgo a la vida o la salud de la paciente. Y ahí, digamos, ahí cobra mucha fuerza, digamos, la pregunta que existe, bueno, ¿qué hago si estoy solo en una guardia y llega una mujer que ya había iniciado, digamos, un aborto? Y soy objetor para eso. ¿Qué hago? ¿Qué resolución, digamos, tomo en ese momento crucial? Y si hay riesgo de vida para la mujer y ya el aborto, digamos, está consumado y va camino tal vez a la expulsión, y el médico no se puede negar, digamos, a atender esa situación, digamos, de emergencia.
Lo que sí no le pueden venir a decir que un aborto, digamos, una situación de emergencia, por más de que en la legislación y en la tendencia que veíamos en los protocolos, en estos años de evolución, marca que en un plazo corto, no mayor de 10 días hábiles, depende, digamos, las legislaciones y el juego que hay entre la legislación nacional y la provincial, se consume la realización del aborto. En ese aspecto, digamos, puede la objeción de conciencia ser utilizada, invocada para realizar la práctica concreta del aborto, pero no para las acciones necesarias que impliquen garantizar la atención integral. Y en ese aspecto, mucho se habla, como por ejemplo la realizan el aborto, digamos, con el famoso misoprostol, es decir, con pastillas. A la mujer hay como una norma en muchos efectores de salud que la mujer no se puede ir después de eso sin un plan, digamos, anticonceptivo establecido. Bueno, entonces, por ejemplo, el médico que objetó, digamos, el aborto y que objetor de conciencia, y bueno, ya terminó, digamos, su intervención, y el aborto no lo hizo, pero digamos, tiene que intervenir, por ejemplo, en esta cuestión de anticoncepción, lo cual, digamos, implica que también muchos profesionales, por diversas razones, son objetores también de esa práctica. Y siempre, digamos, se recalca mucho que la objeción de conciencia debe estar regida por el principio de buena fe, es decir, que tiene que estar fundamentadas para no dañar los derechos de los pacientes. Y que si bien esto como regla general es cierto, o sea, está bien, digamos, plantearlo, porque el objetivo, digamos, es resguardar las convicciones más íntimas de la persona, se le hace siempre la salvedad que, bueno, que no puede impedir el ejercicio de los derechos por parte de los pacientes. Entonces, como nosotros vemos que existe una coacción implícita para realizar la práctica. Es decir, bueno, vos podés ser objetor de conciencia, pero si sos objetor de conciencia, cuidado que el Estado te resguarda tus convicciones morales, pero bueno, vos tenés cuidado que no podés impedir el ejercicio de los derechos por parte de esos pacientes. Es decir, que lamentablemente el aborto, o sea, la eliminación, y que va a ser sistemática de seres humanos, porque en definitiva es eso, es un derecho, digamos, amparado legalmente, y que al ser amparado legalmente, bueno, la salud pública tiene la obligación, digamos, de consumar, otorgando, digamos, como la facultad de que una persona decida sobre la vida de otra totalmente indefensa. Y con una manipulación abierta de los términos, lo cual, digamos, a lo mejor eso me voy mucho, pero quiero decir dos palabras, nos vemos como la importancia, diría yo, entre comillas, del juego discursivo, porque en definitiva nosotros tenemos hoy ley de aborto por esta cuestión, por una cuestión totalmente discursiva, porque por más que alguien haya dicho que el bebé que está en el vientre de una mujer es un fenómeno, y bueno, que había una única vida, y después en los debates, si ustedes vieran los debates del año 2018 y los del año 2020, donde dicen, bueno, sí, existe una vida humana, pero no hay una persona, entonces, toda, digamos, esta cuestión, y muchos profesionales diciendo, no, yo jamás abortaría, yo no lo haría, pero ¿quién soy yo para prohibirle a la persona que no, que si tiene ganas, quiere abortar, lo lleve adelante amparado por el Estado? Y en ese caso, digamos, obviamente, necesitamos, entre comillas, mano de obra que realice esa actividad o ese procedimiento amparado por el Estado. Veamos, como usted habrá podido leer, se habla de práctica o de procedimiento. Entonces, cómo de alguna forma hay un manejo terminológico para suavizar lo que en definitivamente es, digamos, el aborto, y no solo lo que en definitiva es, sino como que dar vuelta a la pelota y poner a los malos de la película, a los objetores de conciencia, como personas que quieren
de alguna forma impedir ejercicios de derechos basándose, digamos, en sus convicciones. Y no solo eso, digamos, sino que como para terminar esta idea, los profesionales de la salud se les achaca, digamos, responsabilidad, ya sea penal, civil o administrativa, por incumplir, sus obligaciones de forma injustificada para la realización de un aborto, y crean, digamos, con la nueva ley tipos penales específicos vinculados a lo que son, lo que hablábamos al principio, las maniobras dilatorias durante el proceso, ya sea suministrando información falsa, incumpliendo el deber de guardar el secreto profesional y el deber de confidencialidad que tenga para los pacientes, o cuando ellos de sus actos, mejor dicho, puedan inferirse que existe supuestamente una negativa injustificada para realizar la práctica. Al margen, digamos, de toda esta tendencia que existe normativamente, y que, bueno, cualquier cosa después me preguntan, espero haber sido lo más clara detallándola resumidamente. En todos los casos, el profesional de la salud, el personal de salud, como fuera, puede negarse a realizar un aborto por objeción de conciencia. ¿Y en qué se basa para hacerlo? Bueno, en los fundamentos generales que nosotros estuvimos hablando respecto a la Constitución, los tratados internacionales, las leyes que existen, incluso los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Código de Ética Médica de la Confederación Médica Argentina, donde explícitamente le otorga la facultad al médico de abstenerse de realizar cualquier acto que contradiga su conciencia ética, y también, en el caso que sea de la provincia de Santa Fe, puede utilizar como argumento la ley de ética médica que nosotros tenemos vigente, que es una ley que tiene ya sus años, pero bueno, que va en el sentido del Código de Ética de la Confederación Médica Argentina. ¿Y cómo es entonces el procedimiento para uno declararse objetor? Y en principio bastaría la simple negativa. En ese sentido, o sea, yo pudiera decir verbalmente, porque el ejercicio de un derecho humano, decir yo soy objetor de conciencia, pero ¿qué se aconseja siempre? Que se realice por escrito, para que uno tenga una constancia, como diríamos los abogados, lo que no está en el papel no está en el mundo. Entonces, para tener una constancia por escrita, un respaldo con un sello y una firma, en donde el profesional tiene, digamos, para exhibir, mostrando que es que tiene, digamos, la calidad de objetor de conciencia. ¿Cómo manifiesta eso? Bueno, lo hace a través de sus autoridades, como con una nota donde específicamente va a establecer a cuál práctica se opone y fundamentándolo. En ese sentido, siempre, digamos, es bueno, al hacer la objeción de conciencia, manifestarlo a su jefe, digamos, a su jefe inmediato. Por ejemplo, soy enfermera, no sé, de servicio de enfermería no sé, de un hospital de la ciudad de Santa Fe. Entonces, al primero que voy, le manifiesto que soy objetora y le presento la nota, es a mi jefe, o sea, al jefe del servicio de enfermería. Con eso, digamos, se la hago firmar y llevo una copia a la dirección del hospital, centro de salud, SANCO, lo que fuera, y también es bueno, digamos, remitir siempre una copia al Ministerio de Salud por cualquier cuestión. Y también, digamos, en un segundo paso hay que informar al paciente, por esto, digamos, lo que hablábamos anteriormente del derecho a la asistencia, pero no es el objetor de conciencia el que tiene, digamos, que proveerle a la persona, porque, digamos, o sea, uno parándose en el papel de objetor de conciencia, decir, bueno, yo no hago el aborto, pero te mando de otro que lo haga, no es el sentido de la objeción de conciencia. Si bien uno objeta, digamos, una norma que establece una práctica que no va a realizar, está prestando, digamos, una colaboración derivando a la mujer, o sea, desde el punto de vista moral, la cuestión ética, está prestando colaboración para que la mujer, digamos, se realice el aborto y se produzca
la muerte de la persona por nacer. Entonces, sí, el que es objetor y es la institución el que debe proveer otro profesional. Y también, digamos, tener en cuenta que porque uno sea, digamos, objetor, también sufre una importante, podríamos decir, persecución muchas veces por la misma institución, incluso, digamos, por ejemplo, para acceder a la carrera administrativa, cosa que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, eso está absolutamente vedado, es decir, no se puede establecer discriminación de ningún tipo frente, digamos, por ejemplo, para acceder a la jefatura de un servicio, para acceder, digamos, a un cargo de residencia, y demás. También, digamos, lo que son los registros de objetores de conciencia son discriminatorios y violan los principios constitucionales que estuvimos viendo. Nosotros desde el año 2010 no tuvimos una, sino 3 resoluciones que, o sea, una que creó un registro de objetores, digamos, para los profesionales de la salud con un plazo de 90 días, que es totalmente, digamos, inconstitucional. Uno no puede poner un plazo de ejercicio a los derechos humanos. Sí se pueden limitar, digamos, por ley el ejercicio de otros derechos, pero que no lesionan, digamos, directamente la condición intrínseca que tiene el ser humano. Como decía, nosotros tuvimos esas 3 resoluciones donde se creaba, digamos, un registro en el cual, digamos, daban un plazo para que los profesionales se inscribieran, supuestamente, digamos, para, o sea, para saber el estado, digamos, con la cantidad de profesionales con los que contaba, con la cantidad de profesionales que el Estado no contaba para la realización de la práctica e implementar, digamos, en los servicios personas que sí lo realizaron. Todo esto que yo les nombré anteriormente, o sea, estaba vinculado a lo que era la objeción de conciencia individual. Porque, ¿qué pasa con esto? Digamos, habría como 2 grandes ramas, la objeción de conciencia individual y la objeción de conciencia institucional. La objeción de conciencia individual, bueno, la realiza la persona, los profesionales de la salud, como hablábamos anteriormente, y la objeción de conciencia institucional está vinculado, como su nombre lo indica, a personas jurídicas, es decir, no solo a las personas físicas. Y en ese sentido existen, o sea, a pesar, digamos, de que la objeción de conciencia está prohibida, institucional, mejor dicho, está prohibida, siempre se reconoce la individual, y esto es una tendencia que se vio desde FAL hasta el momento. ¿Qué pasa, digamos, con aquellas instituciones? No sé, por decir, siempre digo la misma, pero la clínica Mater Dei, porque estudié bioética con unas hermanas que trabajaban ahí. ¿Cómo va a ser la clínica, digamos, Mater Dei, cuando está inspirada, digamos, en ciertos principios cristianos para realizar la práctica? Entonces, ese aspecto, digamos, ¿alguien preguntó algo? Existen 2 posturas respecto a esta objeción de conciencia, una en contra, donde dice que la institución nunca puede negarse a realizar prácticas médicas, porque, digamos, la objeción de conciencia es propia de la persona física y no de ellas, y otra postura a favor, donde dice la institución, como era el ejemplo de esta clínica Mater Dei, puede tener un ideario que se contradiga con esta práctica médica. Nosotros, en lo que era la ley que crea el programa de salud sexual y reproductiva a nivel nacional, establece la objeción de conciencia institucional, es decir, que se puede, digamos, alegar tranquilamente. Y o sea, hoy en día la doctrina jurídica, podríamos decir, ha avanzado en tratar de definir, digamos, estos campos vinculados a la objeción de conciencia individual e institucional. Y en lo que hacen las personas jurídicas, o sea, porque, digamos, ahora nos centramos en la cuestión de la salud, pero en la educación, digamos, también, pensemos en una universidad que tiene la carrera, no sé, de obstetricia o de medicina, ¿cómo va a impactar, digamos, esta ley del aborto y demás? Entonces, hoy en día se reconoce en materia ética que las personas jurídicas
son movidos por una misión institucional, que es lo que se llama así como comúnmente ideario. Y que con esa misión institucional, con ese ideario, lo que hace la persona jurídica es adherir a determinados modos de conducta. Y por lo cual, en su legítimo derecho, desean solamente contratar un determinado personal con preferencia respecto de otros, estableciendo criterios selectivos específicos, donde uno de los criterios es la cuestión ética, para alcanzar los ideales que en esa misión institucional se plantean, y con la facultad de objetar ciertas acciones, obviamente, que lo contradigan. Sin desconocer la existencia de lo que es el pluralismo ético y profesional, que es cierto, digamos, y que existe, digamos, sin caer en una cuestión, perdóname la expresión, tirada de los pelos, sino asentada, digamos, en la realidad, y tomando, que de hecho, digamos, esta doctrina incluso no es solo jurídica, sino también Tomasa y Peregrino, que son bioeticistas, la recogen, al analizar los distintos dilemas bioéticos que implican el aborto, la eutanasia y demás, dicen, sí, no desconocemos que existe un pluralismo ético y profesional y que está presente en la sociedad y que es consecuencia de la forma de gobierno democrática y de la forma de dirigirse democrática que debe existir. Pero, digamos, hay que concederle a las instituciones la facultad de decidir las opciones morales, publicarlas de modo explícito y claro, como tienen Materdey, estoy segura, y ahora no me acuerdo el nombre, bueno, que en Brasil, digamos, hay una movida muy importante respecto a esto, que es no me acuerdo. Bueno, después lo busco cualquier cosa y se los paso, que es un sanatorio israelita donde, digamos, adhieren a esta concepción. Es decir, las personas jurídicas también son personas morales en el sentido de lo que es la misión institucional. Entonces, no podemos obligarlas a que se realice esta práctica y de tal o cual forma. ¿Qué fue la reacción? Ustedes lo recordaron, de las clínicas, las instituciones privadas, confesionales o no, que tenían, digamos, cierto ideario, frente, digamos, a la ley del aborto, donde esa ley contradecía su misión institucional. Por último, entonces, ya terminando, como ciudadanos que somos, tenemos derecho de hacer oír nuestra voz, obviamente manifestándonos. Van a existir, digamos, distintas formas, pero siempre, digamos, han implicado una manifestación contrario a aquello que uno considera lesiona sus íntimas convicciones desde un punto de vista real y concreto, obviamente sin caer en fundamentalismo, porque no es la idea del Instituto de la Objeción de Conciencia tampoco. Y también como seres espirituales que somos, digamos, al menos yo lo soy, y no puedo, digamos, dejar de reconocer eso. De hecho, yo hice toda mi carrera, toda mi formación en universidades convencionales, porque estudié en la Universidad Católica de Santa Fe, que yo siempre digo es mi casa, donde trabajo como docente investigadora. Estudié en UCA, donde hice toda mi formación de bioética, y donde me gradué como doctora en Derecho. Es decir, y a lo que voy es que es una cuestión que no podemos, digamos, distinguir, o escindir, mejor dicho, esa paz espiritual que tenemos de a lo mejor de la paz humana, porque nos lleva a actuar, digamos, a mí esa cuestión de la fe me llevó a actuar siempre, digamos, en este sentido pro vida, por decirlo de una manera. Entonces, como seres individuales también tenemos el deber ya moral, digamos, de alzar nuestra voz contra las injusticias que pueden ser de una manera respetuosa, pero siempre contundente, como decía el título de este taller, defendiendo nuestros principios. Y porque en ese sentido lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Y había un profesor mío en la facultad de Derecho, cuando yo me empecé a involucrar hace muchos años, cuando era joven, cuando era estudiante, me empecé a involucrar en toda esta cuestión pro vida, y siempre lo traigo a colación. Él decía, tenemos una minoría ruidosa, el colectivo, digamos, feminista, la movida que existía ya en esa época del aborto, la campaña por el aborto
legal, seguro y gratuito, y él decía, no, hay una minoría ruidosa detrás de una mayoría silenciosa. Y muchas veces, digamos, nos interpelaba a nosotros a pensar, y muchas veces nosotros formábamos parte de esa mayoría silenciosa. Entonces, invitarlos, porque se puede, cada uno desde su lugar, tomar eso, salir de ser esa mayoría silenciosa y poder, digamos, convertirnos en una mayoría ruidosa que se exprese, digamos, a través de la voluntad popular y que defienda raíces, eh, las raíces a favor, digamos, de la vida, de la familia, que todavía está presente en nuestro país. Bueno, muchas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Eli. Por favor, un Excelente gusto. y muy, muy claro. La verdad que clarísimo todo lo que fue esta masterclass que nos diste acerca de la objeción de conciencia. Muy, muy claro. Tenemos, bueno, algunas preguntitas que nos fueron llegando al chat, Eli. Si nos permitís, vamos a, o si me autorizás, puedo hacerte algunas. Sí, 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 sí. ¿Puede ser, Decime las que Eli? te parece. Sí, sí. Dale, genial, genial. Bueno, mira, a ver, espera que veo. Sí, ahí está. Mira, te voy a hacer algunas, Eli, algunas de las que están en el chat. Hay una que es muy interesante, muy relacionada con lo que es el tema procedimental para ser objetor de conciencia. Vos nos explicaste uno y se genera la inquietud de saber si ese procedimiento es el mismo en todas las provincias o depende de la jurisdicción, ese procedimiento va cambiando. A saber, informar a mi superior, presentar la nota, hacerla firmar, etcétera. Con las particularidades que tiene cada provincia, obviamente, pues esto es un estado federal, los pasos sí son similares. De hecho, cuando surgió cuando surgió la ley del aborto en diciembre, durante enero, muchos profesionales, digamos, del derecho, incluso de la salud, podríamos decir agrupados en distintas asociaciones, de las cuales una es Prodesi, elaboraron distintas notas para ser presentadas, es decir, notas que eran como un formulario general, pero que con alguna que otra particularidad se servían, digamos, para presentarse en cualquier parte del país. Lo que había, digamos, que hacer en ese momento era adaptar, digamos, la normativa, porque, o sea, existe la ley 27.610, pero muchas provincias, como por ejemplo el caso de la nuestra, de Santa Fe, yo perdón que me refiero a esta provincia, pero es la que más conozco y la que más, digamos, me he movido en estos temas de objeción de conciencia. En nuestra provincia, digamos, subsisten lo que son los protocolos de aborto anteriores al dictado de la ley. Y como pasa en nuestra provincia, pasan en otras. Entonces, ¿qué pasa en esas provincias que tienen los protocolos? Muchos profesionales de la salud habían hecho objeción de conciencia sobre esos protocolos. Objeción, digamos, que es válida y que por la ley de aborto, digamos, que no puede dejar sin efecto. Pero lo que se aconsejaba era que hicieran a su vez una objeción de conciencia también en base, digamos, a esta ley nacional de aborto que teníamos para, bueno, encontrarse protegidos. Pero que era, digamos, similar el procedimiento en todas las otras provincias. Perfecto, Eli, clarísimo, clarísimo, se respondió muy claro. Bueno, te hago otra preguntita, Eli, que acá nos escribieron en el chat. Nos preguntan si, a ver, si no formamos parte o no participamos en un área específica, ¿no?, de la salud en donde se hace el aborto, pero en ciertas eventualidades toca cubrir, ¿no?, o le piden cubrir ese sector o ese área. ¿Puedo ser objetor de conciencia igual en ese sector? ¿Sí? En esa especie
de reemplazo o de que tengo que cubrir justo ese momento? Y uno cuando es objetor de conciencia, lo es objetor de conciencia para todo, no es que va a decir, ay, soy objetor de conciencia para trabajar en el servicio de ginecología o en el servicio de clínica médica o lo que fuera. Uno es objetor, digamos, para ese hospital. Y eso, quiero ser clara, la objeción de conciencia debe respetarse, digamos, de ninguna, y eso también es responsabilidad de cada uno de nosotros, digamos, uno es objetor de conciencia y también tiene que decir que su tarea no termina con presentar la objeción de conciencia, sino que después viene otra parte que es defender esa objeción de conciencia. Y para lo cual, digamos, existen, es decir, porque si uno va a decir, yo soy objetor de conciencia, pero me mandan al servicio, estoy en ginecología, y me mandan al servicio de clínica médica, digo, bueno, voy, porque total es más o menos, bueno, no me van a hacer esto. No, no, no. Todo objetor, uno tiene que negarse a asistir. Y que después también decir que existen, porque acá en Santa Fe se han, a través de otros colegas que realmente se dedican a estudiar el Instituto de Objeción de Conciencia, se han llevado adelante reclamos administrativos, incluso reclamos judiciales, para que esa objeción de conciencia se respete. Así como uno tiene la valentía de decir soy objetor de conciencia, también hay que tener la valentía para defenderla, digamos, y en el sentido yo siempre digo que es algo tal vez muy mío, pero decir, bueno, yo soy objetor de conciencia y soy capaz de asumir las consecuencias y las responsabilidades que van a venir después. De hecho, la objeción de conciencia me va a poner como en esa línea delgada de decir, bueno, me mantengo en esto y asumo las consecuencias, o bueno, voy como para donde me lleve, digamos, cada una de las situaciones, y lo voy viendo. Perfecto, Eli, perfecto. Otra de las preguntitas que están, básicamente es una cuestión más formal. ¿Es necesario que la nota que un objetor de conciencia realice esté certificada por un escribano público? Es bastante puntual, digamos, muy del proceso. Hay algunas provincias que piden la certificación, pero en principio no, porque justamente tenemos que decir que al ser yo decía en un momento que la objeción de conciencia, al ser un ejercicio de un derecho humano, como cualquier derecho humano, uno lo puede ejercer verbalmente. Se recomienda la cuestión escrita justamente para tener, digamos, un fundamento, digamos, una constancia que respalde la presentación de la objeción, la objeción que uno hizo. De hecho, bueno, ustedes después pueden buscar en YouTube, en esto que estamos hablando, la cuestión de ¿se acuerdan del caso de Leandro? No me sale el apellido. Leandro Rodríguez Lazo. Entonces, digamos que también hay una cuestión ahí donde va a clarificar bien el profesional, digamos, el colega que llevó el caso sobre esta cuestión de la expresión verbal, la objeción de conciencia que puede ser posterior a cierto acto, ¿sí? que se hizo y demás. Y siempre, digamos, recomendar buscar un profesional, un colega de confianza, digamos, un abogado, que los vaya, digamos, que tenga conocimiento en esto, y que los vaya acompañando en todo el proceso respecto, digamos, las distintas situaciones que se puedan ir planteando. Perfecto, Eli, muchas gracias. Y vos hablaste al comienzo de la charla que la objeción de conciencia no era solamente para el área de la salud, sino también podíamos hablar de la objeción de conciencia en la parte de educación. ¿Es así? Permiso, y te saco del foco de la salud, y la pregunta va más relacionada a la parte ahora de la educación. ¿Hay antecedentes o hubo antecedentes en la Argentina acerca de objeción de conciencia institucional, hablando muy generalizado, colegios cristianos, por ejemplo? Bueno, yo desconozco en el sentido de que se haya judicializado y, o sea, publicitado para todas las personas, pero sí conozco, digamos, y me ha tocado acompañar de docentes en la provincia que incluso que han presentado
su objeción de conciencia para, digamos, dar todos estos temas, sobre todo, no me quiero ir tanto en las ramas, pero vinculado a la cuestión de lo que es el aborto y bueno, todo lo que trae la ESI aparejado, el abuso y muchas cosas. En ese aspecto, sí conozco de docentes que llevaron adelante, digamos, con unos formularios de objeción de conciencia, y después, digamos, por colegas así, digamos, de casos que también sé que instituciones religiosas, instituciones y confesionales de tipo educativa han presentado, digamos, acompañando su ideario y demás al Ministerio de Educación de la provincia, incluso algunos del Ministerio de Educación de la Nación, una nota en la cual, digamos, manifestaban esta cuestión y que en definitiva, digamos, implicaba una objeción de conciencia. Perfecto, Eli, perfecto. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muy claro tus respuestas concisas y creo que se han evacuado las dudas que se podían llegar a generar digamos, a lo largo de la presentación. Son preguntas puntuales sobre casos concretos, Eli. Antes de finalizar y dar por finalizada esta charla, le voy a ceder la palabra a la doctora Carlota López. Ella también es parte de Sembrando Valores y también proactiva en lo que es Abogados por la Vida Santa Fe, presidenta de Abogados por la Vida, Abogados por la Vida, Doc, ¿es así? Sí. Exactamente. Buenas tardes, buenas noches ya, buenas noches a Buenas todos. noches ya, Doc, buenas noches. Gracias Elizabeth por esta brillante Disculpa, exposición. Carlota, discúlpame 2 segundos. Sí. Antes de que hagas el cierre, yo quería aclarar una pregunta que hacen acá en el chat. Dice, ¿los psicólogos debemos anotarnos como objetores de conciencia? Y es una pregunta muy interesante respecto de los profesionales en sí que se está dando hoy en día con los colegios profesionales, que ejercen en definitiva, podríamos decir, la representación gremial de quienes somos profesionales. Entonces hay una beta muy importante en la cual, digamos, los colegios tendrían que ser también agentes de recepción de las objeciones de conciencia para aquellos profesionales que no están empleados en el sector, digamos, público de salud o de educación y lo que fuera. Quería aclararlo porque a lo mejor, si bien no es algo muy explotado o muy que se ve en lo común, es una beta muy incipiente, pero que se abre paso muy firme en esta cuestión. Perdón, ¿eh? Sí, y máxime en Rosario, por ejemplo, que el Colegio de Psicólogos de Rosario adhirió expresamente a la legalización del aborto. Entonces sería importante que se arme una movida de los profesionales psicólogos para poder dejar de alguna forma sentada su objeción de conciencia. Antes de avanzar, quiero saludar al representante de una institución a quien aprecio y admiro mucho, que es Emilio Cacho Perizotti de Grávida Santa Fe. No sé si hay representante de otra institución, pero realmente nos honra que esté en Sembrando Valores, Cacho, alguien que quiero y admiro mucho por el trabajo que hace en favor de la vida de las mujeres embarazadas vulnerables. Cachito, bienvenido a Sembrando Valores, un gusto. Como hola, a todos. Carla, Bueno. Hola Carla, ¿se escucha? Sí. Bueno, no, la pregunta la había hecho yo por esto, porque yo estoy en la red de acompañamiento. En este momento estoy acompañando a una chica embarazada, que es el 7º hijo que va a tener. Yo estoy en la red de acompañamiento, y en el hospital de Villa Gobernador Galo le dijeron directamente que ella tenía que abortar. En la red hizo todo el acompañamiento, ahora yo estoy, acompañándola psicológicamente, pero la pregunta era esto, porque yo me puedo negar también a acompañar a una mujer que quiera abortar. Mi idea es acompañarla a que no aborte, como se está trabajando en la red. Bien. Eso, bueno, después vemos eso, sería bueno que puedas registrar en alguna parte tu objeción de conciencia. Una buena idea es notificarle al Colegio de Profesionales. Bueno, ha sido un gusto poder estar con todos, Sembrando Valores, como su nombre lo indica y como explicó Nicolás al principio, es un grupo
que somos cristianos y que intentamos llevar los valores cristianos a la sociedad. En ese ámbito me viene ahora una pequeña reflexión acerca de una parte del Evangelio donde el mismo Jesús nos dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. Creo que lo ha expresado Elizabeth, nos toca atender a profesionales de la salud a diario que se ven realmente confrontados con esta problemática del aborto, nos toca atender a docentes que se ven afectados por la ideología de género, por los contenidos que deben enseñar. En otro momento la objeción de conciencia tuvo mucho que ver con lo que fue el pacifismo, no ir a la guerra, el famoso caso de Mohamed Ali, que se negó a ir a la guerra de Vietnam, bueno, todas cosas que tienen que ver con las convicciones. Y en este tiempo, bueno, Jesús nos decía, en este mundo tendrán aflicciones, creo que viene y esto aflige a alguien que tiene que estar trabajando permanentemente en efectores de salud donde se realizan abortos, estamos involucrados continuamente con esa problemática y esa realidad. Los docentes también lo padecen, pero bueno, esa frase no es una descripción de la realidad simplemente, sino que Jesús da una solución a eso. Nos dice que confiemos porque Él venció al mundo. Entonces la palabra de reflexión que quiero dar para esto, que es una problemática que nos aflige, que nos trae aflicción, que es parte de la vida y parte de las profesiones que elegimos, de nuestras vocaciones que decidimos desarrollar. Pero que confiemos, que Jesús ya venció todas esas situaciones, y si Él venció, también dice otra parte del Evangelio, nosotros venceremos con Él. Me encantó lo que dijo Eli de la valentía, cuando el Señor le dijo a Josué, cuando tenía que tomar la tierra prometida, que se esforzara y sea valiente. Creo que es un tiempo realmente de desafíos para todos, los que tenemos los valores que tenemos, los valores de la familia, los valores de la vida. Es un tiempo de desafío, no muy fácil, se nos hace difícil a todos nosotros que tenemos esos principios y esos valores, pero también esforcémonos y seamos valientes, que vamos a ver el resultado. Creo que lo puse a Cacho como ejemplo, su labor en Grávida, bueno, Marita en la red, los que participamos de muchos grupos en que estamos defendiendo, a veces se nos bajan los brazos, a veces se nos caen, nos viene ese bajón y nos vamos alentando unos a los otros, pero que podamos alentarnos también en la fe. Y a los que quizás estén en este Zoom y no tienen fe, bueno, que sepan que pueden acceder a la fe, que hay un Dios que es el que nos inspira, que nos ayuda, nos alienta, nos da fuerzas cada día para seguir. Eso es Sembrando Valores, tratar de llevar no solo un mensaje profesional, como en el día de hoy, como lo damos a diario, sino también un mensaje de fe, que no bajemos los brazos y que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Les agradecemos muchísimo. Gracias, Nico, por la tarea de coordinar este Zoom. Gracias, Marisa, por el trabajo realizado, todo el equipo de Sembrando Valores, el codirector general que está con nosotros, Gerardo Leone, bueno, Carlos Cecitri, que estuvo trabajando en la parte técnica, que por ahí se le trabó, estaba muy preocupado. Gracias, Carlos, por tu tarea, a todos y cada uno. Marita también forma parte del grupo, la doctora Karen Lextra, que no pudo estar, que está todo con el tema de profesionales. Bueno, gracias a todos, gracias a los que se tomaron su tiempo un viernes a la noche y que por ahí uno llega cansado a poder estar en este Zoom. Gracias, Elizabeth. La verdad que un gusto, un honor ser tu amiga, ser ahí tu compañera de Abogados por la Vida Santa Fe, ese don que Dios te dio para compartir tu conocimiento y tu trabajo, lo que haces a diario por los demás. Muchas gracias. Y bueno, lo esperamos. Ya se viene el próximo, váyanse preparando, especialmente los docentes, que tenemos un Zoom muy, muy lindo para el mes. Uy, creo metí la pata, dije la primicia. Bueno, no importa, váyanse preparando para el Zoom de octubre, que va a ser también muy lindo. Y bueno, muchas gracias, buenas noches y bendiciones para todos. Muchísimas gracias a todos, buenas noches. Bendiciones, muchas gracias, Elizabeth. Es un gusto en conocerte y más gusto escucharte. Aprendí mucho de vos. Muchas gracias por tu exposición. Gracias a todos por a ver acompañarnos. si pueden sacar y pueden poner la camarita, a ver si les podemos hacer una captura de pantalla. Nicolás, ¿podés ahí hacer?
Pongan su mejor sonrisa a pesar de que es viernes. Sí, creo que puedo. A ver, Y que hacer una tenga que busco Photoshop el- la cámara, por la Hay dos duda. pantallas, así que podemos hacer de una y después de otra. A ver. A mí por lo menos acá me salen dos. Sí, hay dos pantallas. Gracias, veo que hay gente de Buenos Aires, Graciela, Fabiana, que están de Buenos Aires. Bueno, Cacho de Santa Fe. Hay la hermana Sara que es de Santa Fe, debe ser. Bueno, sí. Si quieren abrir los micrófonos, pueden ir diciendo. De Entre Ríos, ahí, Rosa, bien.